Claro, estamos para eso. Bueno, hola Ya con creo que todos. podemos. Eso. Perdón. Ya, bueno, hola con todos. Bienvenidos al proyecto de Sociedad Vida y Repavimentando. Muchas gracias por su participación y por su ayuda, sobre todo porque con esto vamos a lograr hacer una donación a la Fundación Techo Ecuador. Entonces, para iniciar el día de hoy con la cátedra de hematología, les presento a la doctora María Leiva. Es hematóloga médica del Hospital Metropolitano y nos va a ayudar con la clase del día de hoy. Muchas gracias, doctora. Ya. A mí, sinceramente, me hubiera gustado centrarnos en un solo tema, en un tema en que ustedes de pronto sentían que querían más ahondar, porque así, presentando una visión, una pincelada rápida, es más difícil tanto para ustedes como fue para mí. Sin embargo, vamos a hacer de la mejor forma y sobre todo interactuando porque esa es la manera de la hematología, de ser dinámicos con los casos y con los temas. La siguiente. Ya. La hematopoiesis, como ustedes lo saben, es uno de los órganos dinámicos, más dinámicos que encontramos en el ser viviente, porque la vida de cada factor y de cada célula a nivel ya periférico, en sangre, ¿no? Tienen su vida de reproducción y de duplicación y de crecimiento en cuanto a los factores externos y al microambiente. Sabemos que en la médula ósea encontramos la célula madre o la multipotencialmente, que es la que produce tanto los precursores, por un lado, mieloides, linfoides, y dentro de los factores de crecimiento mieloides estamos los megacariocitos, la serie eritroide y la serie blanca. La serie hematopoyética multipotencial no es reconocible en el microscopio por cuanto es identificable y hasta para observar y clasificar y diferenciar solo lo vamos a hacer a nivel de sangre periférica. En médula ósea nos ayudamos de los CDs. Los CDs que no son más que los clústeres que se encuentran en la membrana tanto de las diferentes series, de la serie mieloide como de la serie linfoide y eritroide. Quiero que sea dinámico. Si ustedes quieren que paren, si ustedes quieren hacer preguntas, estoy a las órdenes. Entonces, el megacardioblasto tiene... Doctora, perdón que le interrumpa. Este rato usted puede utilizar su cursor para apuntar en la pantalla. Si le Estoy sirve. con el cursor, no se ve. No, se supone que ya puse. Bueno, no hay, pues, perdón la interrupción, siga. Compartir pantalla, porque dice que no se ve el cursor. No, sí, siga nomás. Ajá, no importa. Pero no se ve el cursor, porque ahorita yo le estoy moviendo al cursor. No se ve.
María José, ¿no se ve el cursor? ¿Sigue sin verse? No, Doc, no se ve. Pero creo que tiene que darle clic. Ahí lo está moviendo. ¿Y ahora? Sí, ahí sí se ve. ¿Ahora sí se ve? Sí. Ya. Entonces, sabemos que hasta las series que se encuentran en la médula ósea, hasta este nivel, no existe, no se les puede diferenciar por su morfología. Hasta aquí. Solo en sangre periférica ya encontramos las diferentes familias, por ejemplo, de la serie blanca, neutrófilo, basófilo, eosinófilo, monocito. En cuanto al precursor linfoide, sabemos que igualito que todas las series eritropoyéticas, hematopoyéticas, comenzamos por las series más inmaduras. Megacardioblasto, que es el equivalente al mieloblasto, que en patología hablaríamos que a este nivel está la leucemia mieloide aguda. A nivel de si es que se proliferan los megacardioblastos, es la leucemia mieloide tipo megacardioblástica. Y si es que encontramos incremento en la serie roja, entonces ahí hablamos de la leucemia eritroide. Por un lado, mielomonocítica. Y si es que encontramos incremento o stop o la apoptosis se para a nivel del linfoblasto, aquí hablamos de la leucemia linfoblástica aguda. Entonces, hasta ahí está bien claro. Todas estas células inmaduras no se les reconoce por morfología, pero ahora dando gracias a la identificación por los clústeres, es decir, los CDs de cada serie, sabemos que, por ejemplo, el mieloblasto lo identificamos si es un mieloblasto que va a una serie monocítica o es de una serie más neutrofílica. Entonces, sabemos que la célula madre o multipotente, la que está arriba, se caracteriza por tener el famoso CD34. Por eso que cuando se hace trasplante de médula ósea, sea autólogo o halogénico, para saber si es que hemos obtenido una médula ósea óptima, tenemos que dosificar el CD34, que es característico de la célula madre. Si ya el paciente presenta una patología aguda de infiltración de la médula ósea, entonces antes solo nos quedábamos en la morfología y podíamos cometer errores, porque un mieloblasto, cuando es muy inmaduro, nos podemos equivocar con un blasto de la serie roja, mieloblasto con un megacardioblasto o con un linfoblasto. Entonces, la citometría de flujo nos sirvió para identificar y dar un tratamiento más apropiado y para, como consecuencia, tener un mejor pronóstico en las enfermedades hemato-oncológicas. El siguiente. Entonces, sabemos que en una sangre periférica normal encontramos el
el gránulo, células que son anucleadas de la serie roja, células nucleadas que son las que ya se pintan núcleo y citoplasma, y que las dos series, la serie más abundante, como sabemos, es la serie eritroide. La característica de la serie eritroide es que no tiene núcleo y que tiene, por ejemplo, este es un eritrocito súper normalito, que tiene 7 micras de diámetro, con una hipocromía central que corresponde a la tercera parte del eritrocito. Entonces, nosotros los hematólogos, cuando vamos a identificar o a confirmar una morfología, lo primero que sabemos es, tenemos que saber el diámetro de un eritrocito para, de acuerdo al diámetro del eritrocito, nosotros más o menos darnos cuenta qué tan aumentado está una célula en caso de haber una célula inmadura. Esta caracterización de 7 micras con una hipocromía central se debe a que el glóbulo rojo es bicóncavo, y es bicóncavo para adaptarse a la circulación pequeña y oxigenar todo el organismo. Sabemos que los neutrófilos pueden ser granulocitos, basófilos y eosinófilos, que sabemos que hay dos tipos de de células de la línea blanca, que son los nucleados y los mononucleares, que sobre todo que los granulocitos aumentan o se incrementan en los procesos infecciosos, y que los mononucleares, llamemos linfocito y monocito, se incrementan en los procesos virales. Tenemos que recordar también, entonces ya está caracterizada la serie roja, la serie leucocitaria o nucleocitoplasma, y la plaqueta, aquella célula de 2 a 3 micras, que también es importante saber el tamaño, porque en algunas enfermedades la plaqueta puede estar de mayor tamaño. Está de mayor tamaño cuando la médula ósea está respondiendo a un proceso, por ejemplo, de un sangrado agudo. Entonces la médula ósea se produce con mucha aceleradamente, y bota plaquetas que son mayores, pero lo normal de las plaquetas es de 2 a 3 micras. En un campo, en general, en un campo de una sangre periférica, para contar o para diferenciar las diferentes familias de la sangre periférica, tenemos que localizarnos como en esta gráfica, en que no se unan, no se junten la serie blanca, la serie roja y la serie plaquetaria. ¿Para qué? Para que morfológicamente nosotros saber más o menos, y con la práctica, si el equipo, por más sofisticado que sea, por más que sea de los más modernos, sin embargo, cuando el paciente presenta alarmas, es decir, las células están muy bajas o están muy altas, el equipo lo único que te hace es alarma, alarma, alarma. Es cuando el hematólogo tiene que ir para darse cuenta de que hay confirmar la cantidad de serie blanca, de serie roja y serie plaquetaria. Por ejemplo, es común eso en la práctica médica también. Los casos de sangrados o de púrpuras trombocitopénicas autoinmunes, en que el paciente te viene con síndrome hemorrágico purpúrico, pero nosotros tenemos que ahí confirmar si las plaquetas están normales en número. Nosotros hablamos, los hematólogos, sabemos que estamos con plaquetas normales,
cuando en un campo al microscopio encontramos 20 plaqueticas. ¿Por qué? Porque mnemotécnicamente nosotros, de 10 a 20 es lo normal, porque nosotros mnemotécnicamente lo que hacemos es, contamos 1, 2, 3, 4, 5, en este caso 6, 6 por 20.000, entonces el paciente tiene 120.000 plaquetas. Pero en el caso de que viene el paciente con un síndrome purpúrico hemorrágico y lo más común que nos llega a nosotros los hematólogos es paciente sangrando y le dan multivitamínicos, vitamina K, pero no se trata de eso. Si es que encontramos una plaqueta, el paciente tiene 20.000 plaquetas y estamos frente a un proceso de una púrpura trombocitopénica a investigar. El siguiente. ¿Quién de ustedes, esto es súper fácil, María José, ¿qué es esto? ¿Qué es esta célula? María José. Perdón, ¿puede hacer clic en su pantalla y ahí apuntar? Ahí estoy. Ahí está usted controlando mi computadora. ¿Puede irse a la diapositiva y apuntar, por favor? Aquí. Ya. Ajá. ¿Qué es esto? La célula, la celulita que está con el indicador. Ay, papelón. No sé. Nadie es papelón, aquí todos estamos para aprender. Es un reticulocito. Reticulocito. ¿Por qué se caracteriza el reticulocito? El reticulocito está en médula ósea, pero cuando hay sangrados agudos, la médula ósea produce más células, bota más células inmaduras de la médula ósea, súbele nomás allá, bota células inmaduras que son las que tienen la flecha y que son remanentes de ADN. Sabemos que la vida media del eritrocito varía. Varía si es que es un embrión, varía si es un recién nacido prematuro y varía si es que es un adulto. Pero, por ejemplo, ahí tenemos que hacer la correlación entre la cantidad de reticulocitos y si el paciente está ictérico, entonces hablamos de una anemia hemolítica. Sabemos que la cantidad. En medicina, yo siempre les decía a mis exalumnos que yo será porque no tengo buena memoria, pero yo siempre intento, más que memorizar, correlacionar con la fisiopatología. Pero en hematología hay ciertos datos y ciertos rangos que tenemos que acordarnos. Entonces, la cantidad de reticulocitos es de 0,5 a 1,5. Pero la hematología y la hematopoiesis es, como les dije al inicio, es una ciencia que es muy dinámica. Por ejemplo, la cantidad de reticulocitos en el recién nacido está aumentada. La cantidad de leucocitos está aumentada. Y esto es porque el estrés del parto. Pero si en el adulto encontramos aumento de los reticulocitos que con remanente de DNA se debe a dos causas, generalmente a una anemia hemolítica o a una respuesta inmediata de un sangrado en que la médula ósea está queriendo defenderse. El siguiente. Ya. Otra cosa, claro, adelante. Adelante, Jimson. Buenas tardes, doctora. Tenía una duda. Los reticulocitos son respuesta inmediata al sangrado, pero en el caso de haber un sangrado crónico, ¿igual se encontrarían reticulocitos o no? En las anemias de sangrado crónico ya no, porque la médula ósea al inicio bota bastantes reticulocitos porque está defendiéndose, pero como después el sangrado es continuo,
el hierro disminuye, entonces ya los reticulocitos ya no se, ya a veces ya se encuentra con bajo el rango normal, bajo de 0,5. Pero otra cosa, bien que me haces esa pregunta, porque en las anemias no solo hay que ver el rango de reticulocitos, sino el índice de producción de reticulocitos. El índice de producción de reticulocitos no hay valores exactos, no hay valores, no hay rangos. Lo que hay es un valor. Y nosotros, el índice de producción de reticulocitos que en la biometría hemática, que en el histograma sale como IPR, nos sirve más para ver respuesta al tratamiento. Entonces, si es que es una anemia hemolítica, nosotros damos el tratamiento. Si es que es una anemia ferropénica y le damos el hierro en la cantidad que necesita de acuerdo a la edad, entonces hay recuperación reticulocitaria. Pero ahí es lo importante y el ojo clínico del hematólogo o del médico que esté tratando al paciente. Si nosotros no le hemos hecho un diagnóstico apropiado al paciente y le damos hierro, como es frecuente en nuestro medio, o viene tomando todas las vitaminas y vitamina K, porque eso es lo que nosotros tenemos. Y el índice, el IPR, que se correlaciona con el porcentaje de reticulocitos, no incrementa, ojo, ahí tenemos que ya pensar que no es una anemia regenerativa, sino arregenerativa. Y si correlacionamos con la edad y correlacionamos con los índices hematométricos, ahí tenemos que hacer otro diagnóstico diferencial. Por eso, la mejor cosa en hematología es dar tratamiento específico, no multivitamínicos. No sé si te contesté. Sí, doctora, muchas gracias. Ya. Otra cosa que quiero dejarles un mensaje. Por favor, ustedes que van a ser los profesionales del futuro y los que van a ser probablemente médicos de nosotros, el histograma es importante. El histograma es importante, chicos. ¿Por qué? Porque a veces, y la correlación, porque si es que en los resultados a veces lo han copiado, inclusive lo han transcrito mal, si ustedes van al histograma y ven la interpretación del dispersograma, nosotros vamos a saber que el escáter frontal nos da la información del tamaño celular y el escáter horizontal nos da la información de la complejidad de la célula. Entonces, de acuerdo a la ubicación del histograma, nosotros sabemos que estos son eosinófilos, que estos son neutrófilos, que estos son monocitos y que estos son linfocitos, y los más azulitos, los azules intensos, son células inmaduras. Ojo, muchas veces las células estas que son inmaduras, el dispersograma se ubica en células inmaduras, pero si esto es poquito porque hay pocas células inmaduras, pero si esta sombra azul intensa se agranda, entonces ahí hay que ir a la ayuda del hematólogo para saber si estas células inmaduras, las azules intensas, ¿no? Son células atípicas o son células leucémicas o células de un patrón o de una clonalidad. El siguiente. Esto, como María José va a llevar la presentación, tranquilamente ustedes pueden coger estos datos
porque en esta, aunque ustedes deben conocer la hematología de San Sabrafén. Aquí está la característica de la morfología, de la descripción de la célula y la asociación a la patología. ¿Por qué, chicos? Porque muchas veces el hematólogo o el laboratorista puede poner cualquiera de estas patologías. Y si nosotros no lo damos la importancia, se nos puede ir pasar diagnósticos. Entonces, lo más común, no lo más común, pero las anemias, por ejemplo, macrocíticas, el aumento de tamaño de los glóbulos rojos. Los dacriocitos en mielofibrosis, los esferocitos en esferocitosis, los drepanocitos en las hemoglobinopatías. Eso para que ustedes lo capturen y lo tengan en su celular. El siguiente. Lo que les decía aquí, esto es más no para ustedes ni para los clínicos, sino esto nos ayuda a nosotros para hacer el diagnóstico diferencial por el CD. Vean cómo ahora llegamos a la perfección de decir, es una leucemia promielocítica. Porque si por la morfología, ¿no? Encontramos una característica a la morfología de promielocítica, nosotros hablamos con citometría de flujo y le decimos, oye, me parece que es una promielocítica, córrele todos los CDs. Pero muchas veces, como les digo, la célula blástica puede ser tan inmadura que ahí el citometrista de flujo nos dice, les hago corrijo, no ha sido una leucemia mieloide aguda, madura, sino una inmadura porque tiene todos estos marcadores. Lo que les recordaba el CD34, que es de la célula más inmadurita, el HDR, el 117, el 33, y así sucesivamente. Imaginen, ¿cómo podíamos antes decir una leucemia megacarioblásica? Cuando las células, cuando son muy jovencitas, muy inmaduras, prácticamente se confunden. Pero, ojo, si es que ya nos pinta CD61, CD41, no ha sido mieloblástica, ha sido promegacarioblásica. El siguiente. Entonces, yo les he puesto aquí las cosas que nos va a servir en la práctica, porque ustedes ahora con tanta información que nos viene, que tenemos todo el mundo, tenemos ya todos para saber lo mismo. Un médico se diferencia de otro por la cantidad de estudio que lo haga de un día al día, del día al día. Entonces, pero sí acordarnos esto. ¿Qué es la anemia? Es la disminución de la concentración de hemoglobina por debajo del segundo desvío estándar respecto a la media para la edad, sexo, hábitat y estado fisiológico. Embarazo, ¿no? Siguiente. Otra cosa que quería dejar en énfasis es en nuestra altitud. En la altura se debe calcular la concentración normal de hemoglobina que aumenta en 1.5 gramos por decilitro por cada 1000 metros que asciende sobre el nivel del mar. Porque la mayoría de estudios internacionales de países desarrollados, es decir, de los países que tienen dinero para poder hacer los estudios, porque yo pienso que en todo lado habemos y habrán y seguirán habiendo médicos de un buen nivel, pero los estudios
se consiguen en los países en que hay gran capital, en que las casas farmacéuticas les ayudan a hacer los estudios. Entonces, los estudios tanto de la poliglobulia primaria como de la poliglobulia secundaria, perdón, como de la policitemia, los estudios internacionales, los valores de hemoglobina y de hematocrito están comparados con el nivel del mar, pero últimamente han dado ya importancia a los países, por ejemplo, acá como Quito y Ecuador, en que los valores de policitemia o de indicación de flebotomías terapéuticas ya varía en nuestro medio. Nosotros en la práctica hacemos, por ejemplo, una flebotomía cuando el paciente asciende el valor de hemoglobina y de hematocrito, más nos centramos en la hemoglobina. ¿Por qué? Porque el hematocrito, nosotros o los pacientes se confunde un poco porque si el paciente está deshidratado o está hiperhidratado. Entonces nosotros en lo que nos fijamos es en la cantidad de hemoglobina en nuestro medio. Nosotros hacemos las flebotomías terapéuticas cuando el paciente le sube el hematocrito sobre los 60. Sin embargo, no hay que olvidarse de la clínica, si el paciente tiene síntomas y si tiene clínica, entonces ahí, y si es, por ejemplo, de la tercera edad, también tenemos que limitarnos a las flebotomías porque un paciente de 70 a 75 años, a 80, las flebotomías resisten y se descompensan mayormente. Entonces, todo tenemos que relacionar con la clínica del paciente. La siguiente. Este algoritmo de las anemias. Entonces, para nosotros clasificar a las anemias, lo hacemos en los índices hematométricos. Sí, el índice, el volumen corpuscular medio y la hemoglobina corpuscular media y la concentración de hemoglobina corpuscular media está baja, nos vamos al ADE, que probablemente ustedes no se han de haber fijado en el histograma, pero el ADE está al final de cuando nos reportan la biometría hemática, está el ADE que es hasta 15, por ahí, 12 a 15. Pero si el ADE está aumentado, nos lleva más a una ferropenia, pero correlacionado con la clínica. El ADE es el ancho de distribución del eritrocito, es decir, el paciente tiene más microcitos, por eso es que... Solo un momentito, por favor. Bueno, chicos, mientras tanto, quería decirles que la palabra clave para la asistencia es eritrocito. Sigamos. Ya. Entonces, si el paciente tiene una anemia microcítica hipocrómica y tiene un ancho de distribución del eritrocito normal, nos vamos más a un síndrome talasémico o a una anemia de enfermedad crónica. Si el volumen corpuscular medio está aumentado y hay reticulocitosis, hemólisis o hemorragia. Si el volumen corpuscular medio está normal y existen reticulocitos normales o disminuidos, nos vamos al ADE y encontramos deficiencia de vitamina B12, ácido fólico y hierro. Si está normal, trastornos crónicos. Entonces se dan cuenta que con los índices matemétricos nosotros ya nos guía para buscar y para pedir los exámenes analíticos complementarios.
Si el paciente tiene un volumen corpuscular medio aumentado y hay reticulocitos aumentados en moles normales, puede ser una megaloblástica. Ojo, si el paciente es ya de la tercera edad y hay un AD normal, un síndrome mielodisplásico. Ustedes, a ver, ¿qué significa volumen corpuscular medio? Me pregunto. Mariana, tú misma tienes que decirme qué es un volumen corpuscular medio. Es el volumen del glóbulo rojo. Entonces, hay rangos para en la biometría hemática, hay rangos para el volumen corpuscular medio que es de 80 a 100, hay rangos para la hemoglobina corpuscular media, hay rangos para la concentración de hemoglobina corpuscular media. Eso sí tienen que aprenderse. Los datos de una biometría hemática tienen que aprenderse. Entonces, el volumen corpuscular medio es, como su nombre lo indica, el volumen de los glóbulos rojos medio, que va el rango de 80 a 100. Pero si es que el paciente tiene un volumen corpuscular medio agrandado, ya encontramos unos eritrocitos mayores, algunos que ya ni son megacarios, ya no son glóbulos rojos megaloblásticos, sino ya son mayores que para llamar un volumen corpuscular medio agrandado. Entonces, si los glóbulos rojos están agrandados, pero si no hay reticulocitos, ojo, y si es de la tercera edad, síndrome mielodisplásico o una insuficiencia medular. Cuando ya han pasado por estas categorizaciones y estas interpretaciones, el diagnóstico probablemente tiene que hacerse por analítica, y si por la analítica de sangre periférica no encontramos la causa, si es una anemia por deficiencia, por alteración de ferropénica, aquí con un volumen microcítica hipocrómica, hacemos el diagnóstico solo por la analítica. Si es ferropénica, hierro sérico, transferrina, índice de saturación, ferritina. La ferritina es el hierro de depósito que el paciente lo tiene más, o el individuo lo tiene más en el hígado. Si es que si es que el volumen corpuscular está normal y tiene clínica de sangrado, igual cosa. Hacemos el metabolismo del hierro, pero si en muchos casos no encontramos una causa de la anemia, tenemos que ir para diagnosticar a la médula ósea, por ejemplo, en el síndrome mielodisplásico que está aquí a la derecha al finalcito, o la insuficiencia medular que puede ser crónica, transitoria por una intoxicación medicamentosa, o patológica primaria como una anemia plástica. La siguiente. Hay un montón de causas de la anemia ferropénica, que eso tienen que ustedes también tener siempre en la cabeza, porque sabemos que la anemia ferropénica es la anemia más frecuente a nivel mundial. Entonces tenemos que ir a ver todas las causas de una absorción insuficiente, de unas pérdidas aumentadas que pueden ser evidentes u ocultas, por depósitos disminuidos y por aumento de requerimiento. No olvidarse que la absorción insuficiente ahora con los bypasses gástricos, eso se presenta, está aumentando. Y otra cosa, por ejemplo, en pérdidas aumentadas ocultas,
aquellas pérdidas, por ejemplo, en pacientes que tienen hernia del hiato, que inclusive no se les pierden sangre o se manifiesta por sangre oculta en heces, a veces cíclicamente. Entonces están perdiendo en mínimas cantidades, pero nos encontramos con unos pacientes que a veces yo he tenido pacientes con unas hemoglobinas entre 5 y 6 de hemoglobina. El siguiente. El histograma. Volvemos e insistimos en la característica de un glóbulo rojo normal, 7 micras, con la hipocromía central por la biconcavidad del epicocito y que en el histograma tiene una curva normal en femtolitros. A esto es lo que la compañera nos decía, ¿qué es el volumen corpuscular medio? Aquel que tiene un volumen entre 70 o entre 80 y 100. Entonces la curva en el histograma se vuelve súper definida a nivel de este tamaño de glóbulos rojos. En una deficiencia de hierro, vean la característica del glóbulo rojo. Este es un glóbulo rojo normal y a la derecha vean esa hipocromía. Prácticamente son glóbulos rojos que se les ve como esqueletos y se les ve prácticamente pintados solo la membrana. Entonces, ojo, ¿no? La correlación. Aquí en hematología, en nuestras universidades, no damos mucho énfasis a interpretar el hemo, a interpretar la biometría hemática. Pero yo pienso que yo cuando hacía la residencia, los médicos teníamos que estar con la tirita para hacer el hemo y teníamos que interpretar y solucionar y poder interpretar una biometría hemática. Porque una biometría hemática, chicos, si es que, como ahorita tuve un caso el día de ayer, paciente con post-histerectomía, paciente llega a una hemoglobina de 6. Ese paciente tiene que ser investigado, chicos. Pero la decisión del médico fue darle 6 paquetes de concentrados globulares. No, la mejor cosa en la transfusión es no transfundir, porque ustedes saben que la sangre es como hacer un trasplante, porque por más que se haga los estudios de compatibilidad, pero ya vienen anticuerpos que son de otras personas, son ajenos a nuestro organismo. Entonces, una hipocromía tan intensa y correlacionada con la imagen de arriba, vean cómo la curvita de los eritrocitos se viene hacia la izquierda. Entonces, vea cómo se correlaciona el histograma con la morfología celular. Eso es el histograma, chicos. Eso. El siguiente. Anemia megaloblástica, deficiencia de vitamina B12 y deficiencia de folatos. 2 características importantes en la morfología. Los glóbulos blancos hipersegmentados. Alguien que me diga cuál es el número normal de núcleos que tiene el leucocito neutrófilo. ¿De cuánto a cuánto? Muy bien. De 2, no de 2 tanto. De 3 a 5.
Ojo, este paciente tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se dice que cuando hay ya 7 es patognomónico de una anemia megaloblástica y los glóbulos rojos agrandados. Un glóbulo rojo normal y un glóbulo rojo, un macrocito. La siguiente. Anemia por deficiencia entonces de vitamina B12 con esta imagen que no está tan característica, pero en femtolitros, vean la curva donde se va la curva del glóbulo rojo. La sombra es la curva normal en femtolitros, pero en el histograma se correlaciona y se dice, no, tiene macrocitosis. El siguiente. Trastornos de hemoglobina. Aquí yo les he traído más imágenes y más, debido al tiempo, les he traído cosas que ustedes, acordándose de las imágenes, no se van a olvidar. Porque primero ya vemos las alteraciones en cuanto a deficiencias y en cuanto a tamaños, pero tenemos que hacer los diagnósticos diferenciales no solo por deficiencia, sino por la proteína también del glóbulo rojo, las talasemias. Acordarnos que las talasemias pueden ser, aquí solo los he puesto las más comunes, pero acordarnos que se hace el diagnóstico por electroforesis de hemoglobina, en la que teóricamente, en este caso, existen alteraciones de la curva, que esta sería una curva un poquito mayor y que la hemoglobina A sería más pequeñita, la curva. La hemoglobina A2 solo corresponde al 2%, pero si está incrementada esa hemoglobina A, hemoglobinopatía. En cuanto también a trastornos de la hemoglobina, acordarnos, aquí no se le ve en la pantalla, hacerle más pequeñita, María José. De pronto. ¿Qué tengo que hacer más pequeño? Perdón. La imagen, pero no importa. Acordarnos que aquí esta es otra alteración también frecuente de la hemoglobinopatía. La hemoglobina A está disminuida. Acordarnos que la hemoglobina A del adulto tiene que llegar hasta 87, 86. La hemoglobina A2 es una curva pequeñita, pero aquí todo está alterado en base a un incremento de la hemoglobina S, lo que nos da el diagnóstico de drepanocitosis, caracterizada en la morfología, en la sangre periférica, por estos glóbulos rojos en forma de os, de granito de arroz. Entonces, lo que yo aquí les he querido dar es mensajes para recordar todos los diagnósticos que podemos tener en la mente para dar el tratamiento adecuado. La siguiente. Vamos a las anemias hemolíticas. La anemia hemolítica tiene que primerito pensarse si es intravascular o extravascular. La clínica, ¿quién me dice cuál es la clínica del paciente con anemia hemolítica? La clínica nomás. Ictérico. Se encuentra ictérico. Está ictérico, correcto. Las mucosas están pálidas,
correcto. Y si es que hay alguna causa claro, está fatigado por la anemia. Y si es que el paciente tiene, es autoinmune o es linfoproliferativa, es decir, la anemia hemolítica es secundaria, va a tener visceromegalias, vaso agrandado. Solo un momentito, por favor. Entonces, este es un algoritmo que también es para llevarle en el bolsillo, porque en una sola presentación, tantas cosas que hemos hablado, nos vamos a olvidar, pero podemos repetir N veces. Acordarnos cómo se caracteriza una hemólisis intravascular y otra extravascular. La intravascular, el LDH elevado, la aptoglobina disminuida y en el examen de sangre van a buscar hemoglobinuria. Eso es lo más común. En la analítica, ustedes, ¿cuál es la tríada en los exámenes de sangre? Esto sí es facilito. La hiperbilirubinemia indirecta, la reticulosis, primerito, siempre algorítmico. Anemia, reticulocitosis, hiperbilirubinemia indirecta, LDH elevado, hemoglobinuria, si es que es intravascular. La aptoglobina también lo hacemos para diferencial de la intravascular. Si se piensa que es extravascular, también hiperbilirubinemia y urobilina en orina. Ya estamos frente a un paciente con anemia hemolítica. ¿Qué es lo más frecuente? Pedimos la prueba de Coombs directa. Pero no todo es fácil en la medicina. Llegar a un diagnóstico correcto es difícil. Entonces, lo que hacemos nosotros, pedimos la prueba de Coombs directo y esta puede aún más, teniendo clínica de hemólisis, esta prueba de Coombs puede ser negativa o puede ser positiva. Si es que es negativa, tenemos que ver causas de anemia hemolítica tanto congénitas, adquiridas y si es que somos médicos clínicos de adultos, las inmunes y medicamentosas, que nos ayudamos, como les dije, con los frotis de sangre periférica y ahora, mediante, si es hemoglobinopatía, con el dosaje de la electroforesis que les socialicé con el dosaje de la electroforesis de hemoglobina para investigar si es hemoglobina, si está aumentada la hemoglobina A, la F o hay hemoglobinas inestables. Y si es que es membranopatías, ya tienen que acostumbrarse y quien vaya a hacer hematología o clínica, tienen que tener en la mente que la citometría de flujo, es decir, todos esos CDs, tenemos que ya familiarizarnos un poco más. Pasa. Entonces, lo más frecuente, las anemias hemolíticas. Las anemias hemolíticas, yo creo que hice algo. Ya. Entonces, acordarnos las
Anemias hemolíticas. Seguimos ahora ya con las anemias hemolíticas. Si tenemos un paciente, o somos pediatras y el paciente presenta ictericia de pequeñito. Si tiene algún vínculo racial y hacemos un frotis de sangre periférica y encontramos estos glóbulos rojos más pequeñitos, los que están en la parte inferior derecha son unos esferocitos más característicos. Es decir, son de rojo más intenso y han perdido y han perdido la biconcavidad, un esferocito. Pero muchas veces no se encuentra nada en la sangre periférica. Se ha descartado que es hemolítica o inmune. Ojo, no olvidarnos las enzimopatías, la deficiencia de glucosa 6-fosfatos. Hay un sinnúmero de enzimopatías, pero la más frecuente es la deficiencia de glucosa 10-fosfato o la de piruvato quinasa. La deficiencia de glucosa 6-fosfato es más frecuente que la por piruvato quinasa y se debe a la ingesta de aves. Fácil. La siguiente, eso. Entonces, les he traído, voy a hacer un poquito más de énfasis en la esferocitosis hereditaria, porque encontramos con más frecuencia dentro de los trastornos de membrana. Se encuentran los esferocitos, como está indicado en la imagen, con las flechas, que se confirma con la historia clínica al hacer una biometría hemática y encontramos esferocitos en papá o en mamá o en ambos. Ratificamos o confirmamos el diagnóstico al hacer una fragilidad osmótica eritrocitaria y al encontrar que hay una hemólisis, pero con una prueba de Coombs negativa. Y lo que les dije, la citometría de flujo, en la que se hace la determinación con ese reactivo y se precipitan y se manifiestan y se colorean todos los esferocitos que probablemente al ojo del humano decimos, no, solo es un glóbulo rojo más pequeñito, pero no, ha sido un esferocito. Citometría de flujo. El siguiente. Anemias autoinmunes. Las anemias autoinmunes, entonces, ya les dije todos los criterios. Lo único que quiero recalcarles es que una anemia autoinmune puede tener leucocitosis, plaquetas normales, aumentadas o disminuidas si es que el cuadro es sobre todo secundario, pero ahí están los 7 ítems más frecuentes en sangre periférica. Hacemos una prueba de Coombs. Si es positivo, tenemos que preguntar al laboratorista si es una prueba de Coombs positiva por inmunoglobulina o por complemento. Si es por inmunoglobulina, ya se dan cuenta a dónde nos lleva. Si es por complemento, ya tenemos que ir a investigar otras cosas. Pero muchas veces la prueba de Coombs es negativa, entonces ahí tenemos que buscar otras causas de anemia hemolítica porque no es autoinmune. Sin embargo, hay un porcentaje de un 5 o un poco menos por ciento en que la prueba de Coombs es falsamente negativa. Y esto se debe a que el paciente no tiene la cantidad de anticuerpos mínimos para que se positivice la prueba de Coombs. El siguiente. Vamos a los linfomas.
Dos grandes familias, no Hodgkin y Hodgkin. El siguiente. El linfoma de Hodgkin se caracteriza por tener esa célula. Eso sí va a saber Mariana. ¿Cómo se llama esa célula patognomónica de Hodgkin? La célula de Reed-Steinberg. Correcto. O la celulita que está en el centro, que es como un buito. Sigue. La siguiente. Para cuando nosotros analizamos o atendemos a un paciente hemato-oncológico, esto es algo que también tienen que llevar en el bolsillo. La clasificación de ECOG, que es la clasificación para ver la funcionalidad y el estado del paciente. El estado si es fit o es unfit. Es decir, si es capaz con esto para resistir a la quimioterapia o al tratamiento inmunosupresor. Entonces, ustedes ven que aquí el ECOG se clasifica del 0 al 5. Muchos pacientes nos llegan a nosotros ya con un ECOG de 3, que el paciente la mitad del tiempo permanece sentado. En las historias clínicas, entonces ya no se pone, o por lo menos en las historias clínicas hematológicas, no es que se pone el paciente está activo, sino se pone ECOG 0, o ECOG 4, o ECOG 2. Entonces, acuérdense de la clasificación del ECOG que está sobre la que se utiliza actualmente más, sobre la que anteriormente era la clasificación de Karnofsky. La siguiente. Acordarnos, vean chicos, este es una imagen, es un mapa nodal. Esto lo he sacado de un libro actualizadísimo de hematología de la Asociación Hematológica Americana. Vean la cantidad de nodos que hay en el cuerpo. Chicos, ustedes, les aseguro que ustedes, a todos los pacientes que ya vienen con un síndrome adenomegálico, ustedes no van a palpar, no han palpado los epitrocleares o los popliteos. Pero, ojo, con esta imagen, ustedes nos vamos a acordar con la imagen que tenemos que palpar todos o casi todos los lugares. Este es un mapa nodal que está didáctico, sobre todo para el linfoma de Hodgkin, porque acordarnos que el linfoma de Hodgkin es un crecimiento secuencial. Generalmente, el paciente presenta adenomegalias patológicas, cervicales y axilares o infraclaviculares, es decir, consecutivas a la adenopatía patológica. Acordarnos que el mapa nodal de la cadena de Waldeyer, tenemos que ver que no sea, ojo, aquella amígdala hipertrófica unilateral, ojo. Si descartamos que no haya un absceso, si es todo lo que es unilateral, ya nos tiene a nosotros alerta. Si es que el paciente, tenemos que también darnos cuenta que la adenopatía, aquella que es cervical, pero es unilateral, dura, firme, más de 2 centímetros, más de 2 meses de evolución, esa adenopatía, chicos, ya es probablemente de origen hemato-oncológico. He tenido casos de pacientes pobrecitos que les han mandado, cuando vienen de provincia sobre todo, vienen con antiinflamatorios que han tomado varios días a semanas, que han venido con emplastos, pero si la adenopatía, le repito, es más de 2 centímetros, es dura,
es indolora, es unilateral, esa adenopatía tiene que biopsiarse. La siguiente. Entonces, en el linfoma de Hodgkin, hay dos, como les dije, hay dos tipos, hay dos subtipos grandes de linfoma. El nombre no es más adecuado, es enfermedad de Hodgkin, porque tiene otro, como ya ustedes se van a entrar a la literatura, tiene otro mecanismo de diseminación, es curable, es totalmente diferente del linfoma no Hodgkin. El linfoma de Hodgkin entonces se clasifica en dos. Aquel linfoma de Hodgkin clásico, que es el 95% de los casos. Y dentro mismo de los linfocitos del linfoma de Hodgkin, el de predominio linfocítico nodular, que es es parte del linfoma de Hodgkin, pero que solo constituye el 5%. Y dentro del clásico, vean las frecuencias de cada uno. Aquí nosotros, anteriormente yo les hice énfasis en la citometría de flujo, pero la hematología es la especialidad en que nosotros trabajamos interdisciplinarmente. También hemos tenido casos, o se tiene en hematología, aquellos diagnósticos que o por mala muestra, o porque no hubo la coloración suficiente, o por falta de tener un conocimiento en patología, nos pueden decir, se trata de un linfoma de Hodgkin, esclerosis nodular. Con eso estamos perdiendo el tiempo en el tratamiento del paciente, porque ya van a ver las clasificaciones de riesgo y la posibilidad de un linfoma de Hodgkin curarse, y por mal diagnóstico o por mal seguimiento del paciente, podemos demorar en el diagnóstico, y de ser un linfoma de Hodgkin o una enfermedad de Hodgkin al inicio, una esclerosis nodular, si pasa el tiempo y no le hemos hecho el diagnóstico correcto, puede progresar a un linfoma de celularidad mixta, ya con otro pronóstico, o inclusive transformarse a un linfoma no Hodgkin. El siguiente. Aquí también, entonces, les he traído key points que de la última versión del ASH, es decir, de la American Association de Hematología, en que aquí infelizmente, aquí en nuestros países no tenemos epidemiología, no sabemos los porcentajes. Todos nos llevamos de los porcentajes prácticamente americanos y europeos. Pero esta diapositiva las traje para recordarnos que la clasificación de los CDs, que les enseñé al inicio, de los CDs, de acuerdo a la hematopoiesis, es un pilar de diagnóstico. Entonces, CDs y alteraciones genéticas, que se comienza por el cariotipo, por el FISH, o por la nueva generación, la secuencia los exámenes de nueva secuencia generacional, que son los con marcadores moleculares. Así se complementa para llegar al diagnóstico. El siguiente. Todo lo que es hemato-oncología, tenemos factores de riesgo. Aquí los he traído el factor de riesgo, por ejemplo, de un paciente de linfoma de Hodgkin. Si aquel paciente tiene menos de 50 años, no suma un punto. Si aquel paciente no tiene una masa, una lesión intratorácica mayor, no suma un punto. Pero si aquel paciente
por más que tenga una sola masa mediastinal, pero que ocupa más de la tercera parte del tórax, ya es un pronóstico adverso. No olvidarse que en el linfoma de Hodgkin, si el paciente no tiene anemia, el valor de la eritrosedimentación es importante, porque una eritrosedimentación, aquí está mal el signito, mayor de 50 sin síntomas, tiene una puntuación. Si la eritrosedimentación es menor de 30 con síntomas, tiene otra. Si tiene más de 3 nódulos de grupos o patológicos o de adenomegalias, tiene otra puntuación. Entonces, estos riesgos son para pacientes de enfermedad de Hodgkin, estadios tempranos. Puede ser estadio temprano, pero si suma 1, 2, 3, 4, 5 puntos, ya esto sube de riesgo. Sí. Otro examen, chicos, otro, el PET-CT, que para hemato-oncología prácticamente es indispensable. Les he traído un ejemplo, como está aquí indicado, un linfoma estadio 2, porque tiene una masa cervical y una masa en orofaringe. Y un estadio 4 tiene el pobre joven un subs o captaciones. Vean toda la médula ósea. Entonces tiene supra, infra, médula ósea. El siguiente. Vuélvele. Eso es importante. El PET-CT en procesos diagnósticos linfoproliferativos, como es en los linfomas, nos sirve no solo para estadiar, sino para aquel paciente que tiene potencialidad de curación y saber a qué ganglio vamos a biopsiar. Si el paciente tiene un ganglio periférico, pero que no se pinta mucho, ese ganglio no es indicativo de biopsia. El que se pinta, ya les voy a dar en la siguiente diapositiva, si es que se pinta con intensidad mayor, mientras más intenso es la captación del sub, al FDG, ese es el ganglio que tiene que biopsiarse. No se olviden, estadio 2, estadio 4. El siguiente. Entonces, otra cosa. El PET-CT, entonces, está recomendado para diagnóstico inicial y para saber qué ganglio es el que va a biopsiarse. Y para un criterio de cómo está evolucionando al tratamiento. Si generalmente el tratamiento es al Hodgkin, se hace con poliquimioterapia y se hace entonces antes de comenzar la poliquimioterapia y se hace después del ciclo 4, porque si es que es una etapa temprana, y es de riesgo bajo, al ciclo 4 ya eso debe haber desaparecido en el PET-CT. Si es que el PET-CT sigue captando y sigue siéndose tan intenso, necesitamos ahí orientarnos a seguir con la misma quimioterapia o si ha aumentado las captaciones, tenemos que cambiar de quimioterapia a una quimioterapia de segunda línea. Y al lado derecho están los scores de Deauville, que es sobre 5 puntos y que ustedes tienen que ahí ir desde el no captante hasta el marcadamente captante. El siguiente. El linfoma no Hodgkin
Vean ese pastel. Vean la cantidad de linfomas no Hodgkin. Pero nos vamos a centrar en los más frecuentes. Con los años de la hematología he tenido de todos, felizmente para mí por la experiencia, pero infelizmente para los pacientes, porque es muy diferente hablar de un linfoma del manto, de un linfoma de Burkitt, que vean la proporción. Son en pequeña proporción, pero son agresivos. Los más frecuentes es el linfoma difuso de células grandes, 37%, y el folicular, 29%. Esto solo de no Hodgkin. El de Hodgkin, de la enfermedad de Hodgkin, ya hablamos anteriormente. Este es no Hodgkin. Sí. La siguiente. Acordarnos para esto, no, el anterior. Acordarnos para esto de la histología. Sabemos que el vaso tiene una cápsula, tiene trabéculas, tiene sinusoides y tiene una pulpa roja periférica que está, como su nombre lo indica, está llena de glóbulos rojos. Una arteria, una vena, y aquí ya vamos a la pulpa blanca, que es nuestra materia. Que la pulpa blanca entonces está caracterizado por un folículo primario, por un centro germinal, que es esos puntitos del nido, eso, una zona marginal, y acordarnos que de acuerdo a la ubicación y al origen de la infiltración de las células linfoides tumorales, es el nombre del linfoma y la evolución del linfoma. El siguiente. La siguiente. Esto para ustedes solo les traje para que se den cuenta en la parte de abajo de las diferentes tipos de linfoma, de acuerdo a dónde nacen, a dónde crecen las células tumorales. Si crecen a la izquierda en la médula ósea, vean el tipo de linfomas. Si crecen entre un folículo, este es el folículo, este es el centro folicular. Si es que crece el linfoma entre un folículo y otro, nos da este tipo de linfomas. Si es que crece en el folículo, es decir, en las bolitas, en el nido, las neoplasias centrogerminales. Y si es que es post centrogerminal, esta otra batería de linfomas. Esto les traje para que tengan una idea y solo para el que se vaya a ser hematólogo, para acordarnos de todo este detalle. El siguiente. La valoración pronóstica. No nos vamos a detener, pero todos los tratamientos están basados en las valoraciones pronósticas, y para quien esté tratando un linfoma folicular, que es el segundo de los no, en porcentaje, el segundo de los linfomas no Hodgkin, el que tiene en segundo puesto, la valoración se llama FLIPI, de folicular, y el IPI es el índice de pronóstico internacional. El FL es de linfoma folicular. El siguiente. La siguiente. Las diferencias entre un linfoma de una enfermedad de Hodgkin y un linfoma no Hodgkin. El mensaje que tienen que llevarse es que en la enfermedad de Hodgkin la diseminación es ordenada y continua. En el linfoma no Hodgkin
se puede presentar la adenopatía en cualquier lado. Otra cosa, que el círculo de Valdeyer es tardío, mientras que en el linfoma no Hodgkin, la línea media es frecuente, sobre todo en los linfomas, que es otra clasificación que no quise meterme, son los linfomas no Hodgkin de tipo T, porque el linfoma no Hodgkin puede ser B o T. Estos que afectan a la línea media, círculo de Valdeyer, son más frecuentes por líneas T o NK. El siguiente. Acordarnos también de la clasificación de Ann Arbor, que hasta ahora es una clasificación utilizada. Ustedes lo van a leer a futuro o para acordarse, pero ojo, esta es ya la modificada porque hacemos énfasis en la masa bulky, que es lo que decíamos. Si es que el paciente tiene intratorácicamente o en abdomen una masa de proceso de linfoma mayor de 10, es una clasificación X. Y si es extranodal, E, y si es A o B, de acuerdo a los síntomas. La siguiente. Lo que les decía, así como existe la clasificación del FLIPI, para el folicular es el IPI para el de grandes células. De acuerdo a esta clasificación del ECOG también. El ECOG, que es Eastern Cooperation Oncology Group. El siguiente. Vamos a las leucemias. Aquí solo les he traído unas imágenes porque ahí ya tienen que ustedes hacer el diagnóstico e interconsultarnos. Acordarnos que la leucemia puede ser aguda y ser crónica. Dentro de la aguda, las dos grandes familias. La mieloide, si es que es una leucemia de células granulocíticas, y la linfoide, los linfocitos. Y crónica, igual cosa. Si es que ataca a la línea granulocítica, LMC, y si es que es crónica, a los linfocitos maduros. Y ya para no cansarles, solo les he traído unas imágenes. Pasemos. Vean una LMA. Vean cómo la célula cancerígena nace de una célula mieloide granulocítica. Vean la característica del blasto. Es un blasto grande, con núcleo excéntrico, con nucleolos. Esos nucleolos son esos huecos que existen dentro del núcleo, que están cerquita de la flecha. Ese nucleolo, ese huequito. No, un poquito más hacia la izquierda del núcleo. Ese huequito blanco. Ahí yo veo un nucleolo, y en la célula del centro veo una célula con 3 nucleolos. Y una característica es esos alfileres rojos en el citoplasma, que es característico de la célula mieloide, que se llaman bastones de Auer. Ese bastón de Auer, María José o alguien que está, es esas agujas de color rojo, característico de las LMA. La siguiente. Vean una LLA. Igual, las células ya pierden su característica infelizmente. Son unas células monstruosas. El núcleo, vean cómo se hace irregular y ocupa casi todo el tamaño de la célula. El citoplasma con extensiones y con los famosos nucleolos. Pero la diferencia entre una LMA y una LLA sí es llamativa. Esta LLA es más frecuente en los niños, y en los niños con poliquimioterapia pueden curarse hasta en unos 26%. La siguiente.
Esta es una LMC, ya vamos a la crónica, pero de células granulocíticas. Entonces, esta se caracteriza por esa célula central que es la mamá de la plaqueta, el megacariocito. Pero un blasto, yo le veo que está al ladito hacia la derecha, con ese nucleolo. Es LMC, leucemia mielocítica o mieloblástica crónica, porque se caracteriza por tener células en todos los grados de diferenciación y tienen unas cantidades extremadamente altas de serie blanca, 170 por ahí, 170,000, ¿no? Y finalmente la LLC, linfocitos maduros, que si es que no tenemos destreza, podemos decir es una linfocitosis reactiva a una viral, a un proceso viral. Pero ojo, si el paciente es de la tercera edad, porque esto es más característico de los pacientes de la tercera edad, si es que tiene una leucocitosis persistente, si los linfocitos, a más de ser como a la derecha, maduros, ya tienen ese huequito también, ese núcleo. A la derecha, no, la célula que está al ladito. Ese ya tiene nucleolo, ese es un prolinfocito. Diagnóstico diferencial casi siempre pasan entre linfocitosis reactiva en niños o en pacientes jóvenes, pero si ya es persistente y si tiene clonalidad, porque a esta célula también se le tiene que meter a la citometría de flujo, y si ya tiene CDs positivos compatibles con LLC, LLC. Y si tienen esos núcleos destruidos, como las flechas lo indican, que son las manchas de Grumpecht, es un dato patológico, morfológico de LLC. Y con eso les digo gracias. Muchas gracias, doctora. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo exactamente se ven los nucleolos? ¿Son esto? Ya me perdí. Ándate en una diapositiva anterior, es más clarito, porque en la LLC, anterior, en la LLC, en la LLA, párate en la LLA, ahí, eso. A ver, un nucleolo clarito, es, por ejemplo, es como un cráter. Es como, por ejemplo, la célula que está, qué pena que no, ¿cómo se llama? Mi mouse no me funcionó. Pero es esos cráteres como huecos, como comidos por un queso comido por un ratón. Esos huecos, no ese, pero esos huecos irregulares como cráteres. Yo veo ahí un montón de nucleolos. Doctora, si hace clic usted, ya controla la pantalla. Haga clic. Ya, usted está controlando la pantalla. Ah, ya, este es un nucleolo. Ah, buenazo. Este es un nucleolo. Este es un nucleolo. Este es un nucleolo. Nucleolo. Este es el nucleolo. Y así. Chicos, les he dado más que algo a fondo, creo que les he dado una pincelada. Ya, tenemos unas preguntas. ¿Tiene tiempo para responderlas? Claro. Ya dice, es de parte de Diego. Con respecto a los CDs y la citometría, ¿cuánto costaría esto? Para médicos en la rural, ¿deberían enviar a un hospital de referencia? ¿Y cuánto tiempo hay los resultados? Esto tienen que, aunque sean países desarrollados, esto es
exámenes de hospitales de tercer nivel. Entonces, mientras, si ustedes hacen el diagnóstico con un síndrome purpúrico hemorrágico, ¿qué es eso? Que el paciente esté sangrando por naricita, que haya equimosis, que haya petequias y que haya una leucocitosis, una anemia persistente, mándenle al hospital. El paciente tiene que hacerse un diagnóstico con médula ósea. El valor depende de los CDs que se pidan, pero mientras más sea la demanda, también se abaratan los reactivos porque tienen más muestras. Si es que abren un reactivo para una muestra o dos muestras, se encarecen. Pero si es que nosotros, yo por ejemplo, para citometría de flujo, mando a 2 lugares. Uno con el que más trabajo es la citometría de flujo en Cuenca. Entonces, antes era más caro, pero ahora una citometría de flujo para, por ejemplo, para abrir el abanico de diagnóstico para una leucemia, está en torno de 280. Listo, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Algo que quieran aclarar? A ver, Mariana pregunta, ¿una leucemia se puede hacer linfoma y viceversa? De una leucemia a un linfoma, no. Pero de un linfoma, por ejemplo, de alto grado, como por ejemplo el linfoma no Hodgkin de células grandes, ese puede transformarse y se hace un linfoma leucemizado. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Amigos míos, he estado a las órdenes. Ha sido un estímulo para mí el compartir con ustedes para que ustedes amen la hematología y se hagan hematólogos, que necesitamos muchos. Muchas gracias. Hasta luego. Y a los participantes, muchas gracias por asistir. Ya les envío el link de asistencia. Recuerden que la palabra clave es de eritrocitos. Y nos vemos mañana para la clase de miembro superior e inferior. Espero que les haya servido y esperamos sus comentarios. Hasta luego. Chao, gracias.